Hola amigos, bienvenidos a Vida Misionera. Hace unos años, lamentablemente, nos despertamos con la noticia en los periódicos y en todos los medios de comunicación de América Latina de que Monseñor Alejandro Lavaca e Inés Arango, misioneros capuchinos del Oriente Ecuatoriano, habían sido asesinados. Era cierto, habían dado la vida como mártires, pero apenas se decía nada de los otros misioneros que también habían dado la vida silenciosamente durante muchos años. Hoy queremos poner la luz encima del candelabro. Queremos que todos conozcan lo que han hecho estos misioneros en favor de los pueblos indígenas. Conozcamos el Vicariato Apostólico de Aguarico. La selva, el oriente ecuatoriano, un lugar sorprendente, de belleza inquietante, una vasta región en la frontera del desarrollo y del olvido. Con su piel tatuada por sinuosos ríos, ejes de la vida, la Amazonía de Ecuador es el hogar de una comunidad muy diversa que lucha por constituirse como tal, por defender su espacio y sus derechos, por alcanzar su madurez. Hoy, como Vicariato Apostólico y antes como Prefectura de Aguarico, la Iglesia ha participado activamente en este proceso durante los últimos 50 años. En ocasiones ha sido la institución que ha liderado los más importantes cambios de la región, enfrentando siempre los retos que plantea la pobreza. El Vicariato abarca 28.000 kilómetros cuadrados de nororiente amazónico en la frontera con Perú y sobre la línea ecuatorial. Hasta la reciente explotación del petróleo y la apertura de carreteras, el movimiento humano ha girado siempre en torno a los ríos. El Napo, uno de los afluentes del Amazonas, funciona como eje geográfico de la misión capuchina. El Aguarico marca el límite norte del Vicariato y es el río que le da nombre. Cuna de civilizaciones muy antiguas y poderosas, incluyendo la Omagua, el mayor imperio del continente. Esta selva es el hogar de una amalgama de pueblos indígenas. Los más numerosos son los hombres del Napo, o naporunas, de habla quichua y dedicados fundamentalmente a la agricultura. Los pueblos Siona, Secoya, Guaorani, Cofán y Shuar, cada uno con cultura y lengua propias, constituyen el 5% de la población. Mediados los años 60 tuvo lugar una avalancha de migración mestiza. Y a principios de los 70, el descubrimiento del petróleo en la selva reconfiguró el mapa social. Siguiendo los pasos del conquistador Francisco de Orellana, muchos religiosos han llegado hasta estas tierras. El misionero Miguel de Guarte recomendó la zona para una nueva misión capuchina, y así el 16 de noviembre de 1953, Pío XII declaraba erigida la Prefectura Apostólica de Aguarico. Comenzaba una tarea difícil en una región compleja. La barrera de los Andes marcaba el límite de la civilización. La selva era incógnita. Se la conocía como infierno verde, habitada por salvajes, delincuentes castigados y raros aventureros. Como buena parte de la región, era inexistente a ojos del resto del país. Perú se había apoderado fácilmente de una enorme extensión de la Amazonía en la Guerra del 41. Como defensa, el Estado ecuatoriano se interesó en conseguir fronteras vivas de población mestiza y se lanzó a la colonización de su selva. Esta fue la principal tarea encomendada a los frailes: colonizar. El presidente Velasco Ibarra firmó un contrato con el prefecto Miguel Gamboa, mediante el que los capuchinos se encargarían de todo el desarrollo de la zona y también de civilizar y evangelizar a las tribus de la región.
Los problemas de comunicación y distancia llevaron a los misioneros a optar por una solución audaz: construir pistas de aterrizaje como la de Rocafuerte o la de Francisco de Orellana, Coca. La hicieron los primeros que vinieron, Camilo y Mariano de Azqueta y Miguel de Huarte. Me mandaron un oficio de aviación civil en que me nombraban jefe ad honorem del aeropuerto, y mi oficio era mantener la pista. Y entonces, con ese tractor que teníamos, una buena cortadora de hierba, pasé muchas horas sobre el tractor también, cortando la hierba de la pista para que pudiese bajar el avión a buscar enfermos o a traernos visitantes o verduras o viajeros que viajaban. Principalmente se adquirió por el acercamiento a los guaraní. Para visitar una población tan dispersa, introdujeron la canoa a motor. Ya en 1962, los misioneros atendían con su residencia en 5 estaciones: Rocafuerte, Coca, Pompeya, Payacocha, Puerto Quinche y Cuyabeno. Otras 8 se cubrían con visitas esporádicas, casi todas en el eje fluvial del Napo. Alrededor de ellas se creó una red de servicios sociales a pequeña escala: internados, escuelas, tiendas comunitarias o misionales, carpintería, botiquín médico, cultivos, ganaderías. Al hacer la asistencia religiosa vimos que necesitaban mucho más que eso, que era educación. Cuando vinieron aquí los misioneros, no sé, había 2 o 4 escuelas desde Coca hasta aquí. Ahora tienen cada comuna y hay colegios y todo. Entonces la educación había que trabajar. Se ve que había que trabajar mejor en la salud, en el cuidado de los niños. Fue un tiempo casi heroico, de sacrificio y de odisea, no sin algunas pérdidas como la de Fray Mariano de Azqueta, que murió ahogado en el Napo. Los frailes hicieron un enorme esfuerzo de adaptación. Ya entonces, como ahora, vieron imprescindible conocer las lenguas locales. El idioma te ayuda, por supuesto, a una familiaridad con ellos y también a que poco a poco rompan trabas y vayan hablando de su mundo interno, profundo, cultural, ¿no? La cercanía al mundo indígena hizo comprender a los capuchinos que era preciso poner remedio a algunas situaciones. Por lo menos 1.500 indígenas viven aquí en esclavitud por deudas contraídas inocentemente. Muchos no consiguen saldarla en toda la vida y la dejan en triste herencia a su mujer e hijos, que la traspasarán a su vez a sus nietos en cadena interminable. Había que evangelizar, sí, como se les había encomendado, pero comenzando desde más abajo. Sí, es todo igual a la vez. Se hace hombres y cristianos todo a la vez, ¿eh? Pero hay que empezar por ser hombres, ¿eh? El primer esfuerzo importante para acabar con esta esclavitud fue el de uno de los pioneros, el padre Camilo de Torral. En 1958 compró una hacienda con sus 215 indios, liberó a estos hombres y les ofreció trabajar en la misión, ahora sí, a cambio de un salario. Una vez saldada su deuda, tomaron tierras propias. Este ensayo se consolidó en un sistema cooperativo entre misioneros e indígenas. Tú puedes mentalizar y hacerlos subversivos y todo, pero si no tiene nada en el bolsillo, al final caen. Que tiene que tener dinero. Los patronos, hasta entonces dueños de los indios por el método del concertaje, se sintieron amenazados. Entonces yo le decía a la gente, ¿quieren trabajar en las compañías? Sí. Entonces yo cargaba a la gente de indígenas de Pando, me la sacaba a Pañacocha, y Pando se quedaba sin gente para trabajar. Entonces se creó una enemistad así, como rivales. Eso fue a muerte, porque yo veía que agonizaban, entonces no había que dejar revivir, pues. Al quedarse sin fuerza de trabajo, las haciendas desaparecieron casi automáticamente y los indígenas comenzaron a vivir en comunidades, lo que supuso un profundo cambio cultural. El primer ensayo fue la comunidad de Puerto Quinche, cerca de Rocafuerte. De ser mandados o de ser esclavos, digamos, indios conciertos que se les llama, o sea, dependientes totalmente del patrón, sin sueldo ni nada, pasaron a no tener patrones porque se fueron a organizarse, que les organizábamos nosotros, y a tener dinero, porque trabajaban bastante las compañías. O sea, fue un cambio tremendo, un cambio increíble en cuestión de 3 o 4 años. Por eso no entendían lo que era comuna, no entendían lo que era organización. Yo me acuerdo que una monjita
Me dijo, pero ¿cómo le mete la idea de la comuna si no sabe lo que es la comuna? ¿Y tú por qué le metes la idea de Dios si no saben también lo que es Dios? O sea, eso les va con el proceso, pues. Los enemigos del Oriente, los misioneros, los militares y las escuelas. Claro, porque las escuelas enseñaban a ser independientes a los indios. La inquietud de una educación para el pueblo se concretó con la creación de los internados, un sistema que chocaba con la lógica indígena de cohesión familiar. También se abrieron escuelas a lo largo del Napo con profesores bilingües. En un afán de adaptar la educación a la cultura quichua, en 13 años, las escuelas pasaron de ser 3 a 26. Nosotros, si damos cultura, nosotros vamos a dar a los indígenas los elementos más imprescindibles para su propia liberación. La explotación petrolera se inició en 1967. Las rutas petroleras invitaban al asalto de la Amazonía. El gobierno tenía un problema, y es que había habido años anteriores, una década antes, grandes sequías en el país, en concreto en Loja, que había desplazado a muchísima gente afuera de la provincia. Después se encontraba con muchísima gente que no tiene tierras, y el sacar el petróleo del Oriente le daba a ella la posibilidad de transformar la selva en tierras agrícolamente productivas. 7 años después, la desordenada colonización de campesinos pobres había triplicado la población y el trabajo de los misioneros. Los que han trabajado acá antes y en la actualidad también vemos cómo los indígenas tienen un modo de ser distinto, es decir, una cultura totalmente distinta, bueno, no totalmente distinta, con características muy diferentes al mundo mestizo colono que nosotros tenemos acá, ¿no? Y por eso se han hecho esos dos bloques. Y entre sí, pues la verdad es que sí que hay alguna similitud, pero la mayoría de las cosas se hacen de manera distinta y a ritmos distintos. El esfuerzo se centró en acompañar a los colonos y capacitarles en sus nuevas tareas. Junto a varios institutos religiosos y laicos se crearon nuevos puestos. La vía Aucas quedó cubierta por las dominicas primero y las mercedarias después. En el kilómetro 60 los capuchinos se volvían a ocupar de los recién llegados, los más desfavorecidos. En aquel tiempo también una de las grandes tareas que era formar, como en el río, formar líderes, ¿verdad? Y se formaron con mucho sentido de lo que es la realidad social y de que hay que envolverse en la realidad social. De hecho, cuando ya llegan las organizaciones, ¿quiénes pasan a ser presidentes de las organizaciones? O sea, por elección, porque los elige la gente, los que eran catequistas. Que no somos solo nosotros la Iglesia, ni la hacemos los misioneros, sino que la Iglesia pues hay que hacerla con líderes, hay que hacerla con catequistas, hay que hacerla envolviendo a la gente, hay que hacer que el desarrollo social se vaya dando y hay que crear gentes que estén metidos en esto y nosotros estar envueltos. Los conventuales polacos tomaron el relevo de los capuchinos en toda la zona de Shushufindi, ciudad petrolera por excelencia. Por último, las zonas de Sachas y San Pedro de los Cofanes está a cargo de un grupo de diocesanos asturianos. La población es mayoritariamente campesina y pobre. Cada vez más a eso se suman la falta de alternativas y la pérdida de algunos valores. Un sentimiento aún más acentuado en la generación que ya ha nacido en el Oriente. El joven no se cree que es alguien importante. No se valora. Se cree como que, vamos, ya está. Tengo que pasar unos años por aquí y punto. Y cuando me muero antes, o deseando que se muera, ¿no? Tiene el problema eso, ¿no? De esa baja autoestima del joven. Tienes el problema de los papás de los jóvenes, que no lo ayudan, no lo apoyan. No es un hogar donde haya comprensión, donde haya diálogo, donde haya cariño, donde haya amor. No lo hay. Dentro del grupo colono, la motivación a los jóvenes resulta vital. Van surgiendo jóvenes que se enfrentan con esa situación personal, se enfrentan con la situación del hogar y se enfrentan con la situación de la sociedad en general
y saben echar para adelante y están consiguiendo pues ser jóvenes con una autoestima, ser jóvenes responsables, ser jóvenes constantes, y ser jóvenes que también están dedicando ya parte de su vida a dedicarla a los otros jóvenes. La invasión de petróleo y colonos había relegado a los indígenas a ser minoría en su propia casa, pero de las escuelas misionales ya había salido un grupo de líderes que comprendió que la manera de defender sus tierras era autoorganizarse. Los capuchinos participaron en el nacimiento de la UNAE, ahora FECUNAE, Federación de Comunidades Quichuas. Así se forma la federación, y junto con la federación venía la lucha por la tierra, porque estos ya habían ido al Coca y habían visto que las comunidades de cerca al Coca se iban quedando sin tierra. La estrategia era que desde Rocafuerte hasta el Coca no quedara ningún espacio donde se pudieran meter colonos, sino que quedara todo territorio indígena. Pensamos en la nacionalidad indígena, en el pueblo indígena, en la independencia indígena. En aquellos tiempos del 60 pues era la guerrilla, y entonces era una idea un poquito de estas medio guerrilleras, de cogerse las tierras a la brava. El eslogan que se tomó entonces era este: con títulos o sin títulos, estas tierras son nuestras. No solo el Oriente cambiaba, la Iglesia estaba en un proceso de metamorfosis a raíz de los movimientos sociales de los 70. Hasta el Vaticano II, evangelización se entendía estaba reducido mucho a la sacramentalización, a la catequesis, a las Eucaristías, mientras que a raíz del Concilio Vaticano II, toda esa parte de lo que es promoción humana, valoración de sus derechos, rescate de sus valores, todo eso, y aparece ahí la semilla del verbo, es decir, nosotros no hemos venido a traer aquí una evangelización, nosotros podemos junto con vosotros descubrir también un rostro de Dios, una forma, unos valores que son tan evangélicos como los que nosotros hemos vivido y tenemos en nuestra propia cultura, ¿no? El entonces prefecto Alejandro Lavaca comprendió el reto. Él insistía en una misión a la inversa, misioneros que se dejan evangelizar por los pueblos indios. Este nuevo concepto de evangelización se concreta en SICAME, el Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana, creado en 1965 en Pompeya. Al mismo tiempo venía la concientización indígena, que se hacía a través de unos cursos mensuales que hacíamos en Pompeya. Estaba Angelito, Juan Santos, Padre Camilo y yo. Yo era el encargado, eso era el CICAME. Yo estaba encargado de la actividad social, Camilo de la actividad litúrgica y traductora, y Juan Santos de toda la cosa cultural, y Angelito era el que organizaba, publicaba y cosas de esas. O sea, la lucha por la tierra fue organización y concientización a la vez, que si no, no se puede dar. En 1977, gracias a SICAME, se finalizó el proceso de legalización de 33 comunas indígenas. Los misioneros en ese vivir a diario junto al indígena aprendieron el quichua. A los pocos tiempos de empezar Camilo a trabajar sobre el quichua, pues se empezó a traducir el Nuevo Testamento al quichua. Siempre estuvo muy presente ese esfuerzo, ¿no? de celebrar con ellos la fe desde su idioma. No era solo, digamos, traspasar la forma de decir la misa en Europa aquí, pero solo con el cambio del idioma en quichua, sino tener en cuenta ese trasfondo cultural. El intento de lograr una iglesia con identidad propia es continuo. El Centro de Formación Intervicarial RUNA nace así para capacitar a líderes y catequistas con ministerios propios. Lo que hemos hecho hasta ahora es eso, dar una formación, pero no solo intelectual, sino que tratábamos, bueno, de recoger aspectos de la vida pues importantísimos, ¿no? A la mañana recuerdo que tomábamos la guayusa, que es esa hierba diurética. Al beber la guayusa contábamos los sueños, lo que cada uno había soñado, según eso había una interpretación. Es una costumbre pues típica de aquí, aunque se vaya perdiendo. El espíritu de SICAME y de la Escuela de Formación sigue estando presente en la pastoral de javerianos, diocesanos, oblatas y capuchinos de Rocafuerte. Y entonces para mí el nuevo cambio tiene que darse a partir de los valores culturales. Entonces el misionero tiene que entrar ahí, el misionero juntamente con los valores de la cultura y con ciertas personas que están dentro de la cultura,
a revalorizar eso, pero como indios, no para salir de ese estado. No. El indio tiene que ser indio, pero reforzar y revalorizar delante de la cultura oficial esos valores que tiene para contraponerlos. Tiene que ser también una alternativa. Entonces el misionero tiene un trabajo tremendo en lo cultural, tremendo. Y la misión tiene que bajar a las culturas ahora y aceptarlas como valiosas, como de gran valor para nuestra cultura oficial. Que eso dignifica a la persona como indio o como excluido. Al principio se abrieron dispensarios a la vera de cada residencia misionera. Entre 1964 y 1977 funcionó un hospital en Coca. En el 65, la Acción Misionera Franciscana asumió en Rocafuerte el Hospital Franklin Tello y 5 años después pasó a ser dirigido por el doctor capuchino Manuel Amunarriz. El nivel de mortalidad en el río, y podemos ver en algunos libros, era muy alto, y las limitaciones, los puestos de salud eran nada, o sea, la gente vivía de manera natural. Cuando uno, por cualquier cosa, una picadura de culebra, la enfermedad más simple, que podía ser, pues nada, curada con muy pocos medios, ¿no? Pues la gente moría de eso. Amunarriz compaginaba su trabajo con la investigación de las patologías de la zona. El hospital se ganó una gran reputación a nivel nacional. Hoy, la falta de médicos que quieren trabajar en la selva y la escasez de medios limitan el trabajo de las terciarias capuchinas. En los nuevos puestos de la zona colona, se crearon botiquines hasta que las instituciones oficiales se hacían cargo. Para la Iglesia, Latinoamérica sigue siendo el continente de la esperanza. Por el número de católicos, con semejante diversidad de culturas, se plantea el reto de buscar sacerdotes con su propia forma de entender la fe. Para la cultura, lo primero es vivir. A veces, a lo mejor, la religión cristiana teoriza luego para vivir. Entonces, es difícil llegar a la praxis. Mientras que a lo mejor la cultura vive, los valores, de que hay un espíritu en la selva, hay un creador, hay espíritus que la ayudan a sanar, incluso a soñar. Luis Miguel Yumbo fue ordenado hace algunos años, convirtiéndose en el primer sacerdote indígena de Aguarico. Dijo mi papá, esa es tu vida, ¿no? Tú sabrás. Pero, me dijo mi papá, yo no quisiera escuchar que vuelves arrepentido de eso. Solo me dijo eso, no me dijo más. Así que, bueno, voy a seguir. Espero que Dios me ayude hasta el final. Otros 2 clérigos locales han salido ya del seminario mayor. Son Walter Galarza y Nelson Pinza, la primera semilla de una iglesia de Aguarico ecuatoriana. Hace unos años, cuando yo llegué, cuando venían algunas congregaciones que tenían interés en venir por aquí, yo les decía siempre, mira, es un sitio que si ustedes vienen por buscar vocaciones, ahí no las van a encontrar. Pero sí es un lugar donde tiene el atractivo vocacional para gente que está en otros lugares. Sin embargo, ahora ya les digo, ya en este momento es un lugar donde aparecen vocaciones religiosas y vocaciones sacerdotales. De alguna forma, pues, como salestario veía el trabajo misionero, sobre todo lo que a mí desde pequeño me llamó la atención, ¿no? Que venían desde muy lejos hasta aquí. Entonces, dije, yo quiero ser un misionero, ¿no? Sí, la muerte de Alejandro, Inés, el enterarse un poco de que había un trabajo con gente muy retirada, muy humilde, que no tenía voz. Entonces, esas son cosas que a mí por lo menos me han llamado la atención. También aparecen con sus distintos rasgos seglares comprometidos en los trabajos pastorales y sociales. La iglesia es eso, ¿no? Somos corredores de un maratón, ¿no? Es una carrera larga. Tenemos que pensar que hay que apoyarnos y tener ciertos controles de habituallamiento en esa carrera, ¿no? El hacer que nosotros seamos
formadores o capacitadores de personas que sean misioneras, ese me parece que es la mejor tarea que podemos hacer como vicariatos. Durante esta última década, la Iglesia sigue enfrentando los retos de una Amazonía compleja, un esfuerzo por que los habitantes de este rincón del Ecuador integren los vertiginosos cambios que amenazan a su región. Queridos amigos, acabamos de ver lo que han hecho los misioneros en el Vicariato Apostólico de Aguarico, que ha sido precioso, pero también falta mucho para hacer. Y eso es donde tenemos que comprometernos un poquito también nosotros. No me preocupa lo que han hecho, sino lo que falta por hacer. Quisiera anunciarles que en el próximo programa tendremos la oportunidad de recordar lo que le pasó a Monseñor Alejandro Lavaca y a la hermana Inés Arango. También quisiera terminar el programa de hoy recordando las palabras que Monseñor Alejandro dijo en el Congreso Misionero Juvenil aquí en Ecuador, cuando invitaba a los jóvenes y les decía: por favor, no dejen de mirar a los que no conocen a Cristo. Sé que les están apuntando a África y a otros continentes, pero no dejen de mirar a China. Alejandro tenía un gran interés por los pueblos indígenas, pero también tenía un gran interés por los que en el mundo entero todavía necesitaban a Jesucristo. Hasta un próximo programa, que Dios les bendiga.